muy especial a los que por alguna razón se levantan temprano, ¿verdad? Pues qué buen momento para aprovecharlo, escuchando la palabra de nuestro Dios. Oremos un momento a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, muchas gracias por darnos la bendición de estar en tu bendita presencia. Señor, en esta mañana clamo por aquellas vidas, Señor, que están esperando oír de ti una palabra que traiga luz respecto a qué hacer en las dificultades. Señor, bendícelos, proveyendo el mensaje que cada vida necesita. Muchas gracias, Señor. Nos abandonamos en ti porque en ti hay seguridad, en ti hay dirección. Muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a leer en Génesis 2:24. Vamos a hablar un momentito ese proceso de llegar a ser una sola carne. El proceso de llegar a ser una sola carne. Sobre eso vamos a estar ocupados este momento. El proceso de llegar a ser una sola carne. Génesis capítulo 2. Génesis capítulo 2, versículo 24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. En esa frase final vamos a ocuparnos, y serán una sola carne. Dice y serán, ¿verdad? Desde ya menciona un proceso. Mire cómo está relacionado nuestro Señor Jesucristo. Mateo 19:5 lo vamos a leer también para ver esa conexión del Antiguo, la revelación del Antiguo Testamento con la del Nuevo. Mateo 19:5. Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Esto es Mateo 19:5, son palabras dichas por nuestro Señor Jesucristo. Marcos 10:7 y 8. Vamos a tener esta lectura ahorita. Marcos 10:7. Bendito sea el nombre del Señor. Dice, es la encomienda del Señor a los 70, aquel comisiones que le enviaba para aquel evangelio. Dice: y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante. En 1 Corintios 6:16. 1 Corintios 6. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Eso, ya aquí el apóstol San Pablo recibe revelación respecto a lo que es el matrimonio. Y dice, y los dos
serán una sola carne. Por eso hay que saber elegir. Aquí dice: el que se une a una ramera, un espíritu es con ella, porque dice: y los dos serán una sola carne. Efesios 5:31, y ahí dejamos la lectura de la palabra de Dios. Dice: por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirán a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Siempre se traen expectativas automáticas cuando uno se casa, expectativas automáticas, como que las cosas van a salir así, primero como uno se lo imagina, ¿verdad? Luego, después de imaginárselo, no piensa uno que el proceso de cada una de estas cosas. Pero bien, por eso vamos a ocuparnos un momento para que cada uno de nosotros podamos tener una idea de esta realidad. Todos tenemos que tener una idea clara de lo que es en sí el matrimonio. La verdad es de que debemos de ver el matrimonio en primer lugar como una institución divina, algo instituido por Dios. Y si Dios lo instituyó, pues funciona, porque funciona, eso es real. Lo que Dios establece funciona. Si donde se han dado muchas fallas, sinceramente es en la colaboración que cada cónyuge debe dar. Ahí donde se dan las fallas, porque Dios da responsabilidades al esposo como también a la esposa. Los dos somos responsables de que esta institución divinamente establecida funcione. Los dos somos responsables, no solo la mujer, no solo el hombre. Los dos somos responsables. Uno de los inicios para llegar a ser una sola carne, uno de los inicios para llegar a ser una sola carne es tener conciencia de esa actitud de dejar padre y madre. Hablemos de actitud, desprenderse de la dirección de ellos, desprenderse de la provisión de ellos, aunque como padres pues siempre nos debemos a los hijos, pero hay gran cambio. Una vez que el hijo se casa, la hija se casa, hay gran cambio. Por eso ese desprendimiento de dejar padre y madre para unirse a la mujer y llegar a ser una sola carne, eso sinceramente lleva un proceso. Y ese despojamiento, dejar padre y madre, es digno de admiración,
es digno de elogio. Por eso no funciona hacer cosas a la fuerza. Por ejemplo, se casaron dos personas de diferente lugar. Oiga, de diferente lugar. Desde el momento que inicia la relación, la primera fase, antes del matrimonio, desde ese momento, los dos deben de tener conciencia que para algún lugar se van a mover, ya sea para el lugar donde está el esposo o la persona que se va a casar con ella, o al lugar de donde es la esposa. Creo que todo va a depender de las expectativas que se lleven, por ejemplo, fuentes de trabajo. Y la otra cosa fundamental que a veces no se toma en cuenta es dónde se van a congregar para recibir la fortaleza de Dios a través de la palabra, para recibir instrucción de parte de Dios, dónde van a congregar. Entonces son detalles, estos dos detalles son fundamentales. Entonces en esta primera fase, tanto el hombre como la mujer tenemos que tener conciencia que va a haber un cambio de domicilio forzoso. Y cambiar de domicilio no es fácil, porque uno se ambientó al ambiente donde vivía, donde creció, al trabajito que tenía, amistades, y luego que después de casarse hay que irse muy lejos, como cuando le tocó a su servidor llegar a este departamento de Colón, del sector de Comayagua aquí. Los cambios fueron bastante drásticos, un cambio de clima, un cambio de ambiente, un ambiente total, cambio de ambiente total. Pero mi pasión era servir a Dios a donde Dios quisiera que yo lo sirviera. Pero me enamoré en Cihuatepeque. Ahí Dios inquietó mi corazón. Y esta muchacha que aceptó mi propuesta, le tocaba a ella ser consciente. Lo único que cuando ella aceptó mi propuesta, todavía no había indicios de que Dios me trajera a mí a este departamento, especialmente Tocoa. No había indicios, sino que nos casamos y yo seguí pastoreando la iglesia en uno de los sectores de Comayagua. Yo seguí pastoreando ahí, pero ya casados. O sea que ahí un poco diferente, porque ella se casó con una persona que vivía en el lugar. Aquí la otra expectativa de una muchacha que se va a casar con un pastor, tiene que imaginarse, preguntarse, y si algún día Dios quisiera mover a este novio, a este joven que me está haciendo la propuesta, si algún día Dios decide llevarlo lejos a continuar pastoreando, pregúntese, ¿qué de mí? ¿Qué de mí? ¿Será que me va a tocar también? Entonces debe de haber conciencia, porque es una sola carne. Una sola carne. En la labor ministerial donde
Dios lleve a este varón a servir, pues allí debe estar la esposa, a la par del varón, sirviendo. Ahora bien, no tenemos que ser imponentes, ¿verdad? No debemos. Todo lo que viene de Dios es algo que viene completo. Lo que viene de Dios viene completo. Un día Dios habló a mi vida y me dijo: tu lugar es Colón. Pero ya estábamos casados con ella. Y yo emocionado porque Dios me habló y me dijo: tu lugar es Colón. De este departamento yo no conocía nada, no sabía nada, pues sí sabía que era uno de los departamentos, de los 18 departamentos de Honduras, eso sí lo sabía. Pero en sí no manejaba nada como era. Ya se rumoraba que era un lugar caliente, pero no como se aceleró el asunto. Pero ya manejaba yo que era un lugar bastante complicado. Algunos le llamaban en ese tiempo que era guarida, donde alguien hacía algo malo allá y se venía para este lado. Así se manejaba en ese año. Eso es como el 87, a 1987. Noten los conceptos que se manejaban de este bello departamento de Colón. Pero como Dios me habló y me dijo: tu lugar es Colón, yo no oí comentarios negativos, yo estaba emocionado porque Dios me habló y me dijo el lugar a donde me tocaba venir. Ahora, la dificultad era cuando esto llegara a oídos de mi esposa. De entrada, cero, ¿verdad? Cero, porque una muchacha acostumbrada a su lugar, entonces no era fácil, pero como le digo, cuando Dios interviene, viene completo. Yo no le impuse nada, le dije: Dios me habló y esto y esto y esto. Ahí. Pero todo tenía que darse en el momento de Dios. En el momento de Dios se tenía que dar todo. Y así fue. Mire, así sorpresivamente, en un momentito aparece ella diciéndome: estoy dispuesta a ir a donde Dios quiere que vayamos. Y como yo estaba emocionado, inmediatamente yo le comuniqué al pastor que me cubría en ese tiempo. Y el pastor, pues, él hizo los trámites y me dio una fecha, que hasta confundí esa fecha yo. El asunto fue que nos venimos. Llegamos a Tocoa en una noche de tinieblas, una noche donde nadie nos esperaba. De las personas a quienes yo venía a pastorear, no había nadie en guardia. Pero apareció una familia de Dios, que fue la que nos extendió la mano. Y gracias a Dios, porque mi esposa estaba ahí con 17 años, entre 16 y 17, mire que estaba bien chavalita. Sinceramente Dios tuvo que haberla inquietado para que ella tomara la decisión. Dejar padre y madre, eso solamente se puede hacer por amor a esa persona con quien uno se casa. Solo por amor se puede dejar.
Pues desde ahí cada pareja, cada cónyuge debe de valorar cuánto es amado, cuánto soy amado yo. A veces los matrimonios se desarrollan, algunos con expresiones, otros sin mucha expresión, algunos con práctica, otros sin mucha práctica, pero ahí está el amor. Este gesto de dejar padre y madre es una gran muestra de amor, es una gran muestra de desear estar a la par de esa persona quien se eligió por cónyuge, por pareja. Bueno, entonces, ese es el inicio, ese es un gran paso para mí. Una muestra de cariño, de amor, un deseo de llegar a ser una sola carne con este hombre. Llegar a ser una sola carne. Todo inicia por ahí. Pero ya luego que se inicia, que iniciamos ya la relación de pareja. Entonces ya cuando inicia la relación de pareja, comienzan a interferir lo que cada uno es, a interferir culturas, a interferir gustos, a interferir formación, carácter. Y por la interferencia de estas cosas comienzan los desacuerdos, hay choques conyugales, choques tan fuertes donde el hombre comienza a claudicar en su mente, la mujer comienza a claudicar en su mente. ¿Será que me equivoqué? ¿Será que no elegí bien? ¿Será que no supe esperar el tiempo y la provisión de Dios? ¿Qué será lo que está pasando? Pero yo veo el acoplamiento, yo lo veo normal. Esas reacciones así raras, lo veo normal porque el muchacho lleva una cultura diferente a la muchacha, una formación diferente a ella, un carácter diferente a ella, niveles espirituales. Si logró en la vida cristiana, pues hablemos de niveles espirituales. De repente hay un desnivel en asuntos espirituales. Probablemente uno está más identificado con Dios que otro. Y entonces hay interferencias también por eso. ¿Será que me equivoqué? Dice la pareja, ¿verdad? ¿Será que no supe esperar el tiempo de Dios? Vamos a una pausa musical y luego vamos a continuar respondiendo a estas grandes interrogantes de cada cónyuge. Pero como dice el siervo Giovanni, hay vida en Jesús, ¿verdad? Creo que todos estamos conscientes que hay vida en Cristo Jesús. Muy bien, una pausa musical y luego retornamos desarrollando el proceso de llegar a ser una sola carne.
que les hable de la realidad. Está viendo que su pueblo se va y se va por caminos que no traen más que problemas y hacen que su corazón se llene de pena. Él dejó sus mandamientos para cumplir. Él predicó del amor antes de morir. Él entregó su vida por nuestras culpas. Ya es hora que digamos, Señor, disculpa. Sinceridad. Dios está pidiendo a su pueblo que tenga sinceridad. Eso es lo que hace la diferencia entre el bien y el mal. Y está esperando que se arrepientan de sus maldades. Sinceridad, sinceridad. Palabra pequeña que tiene gran peso en la eternidad. Si no la vivimos de nada nos sirve orar y orar. Sinceridad, sinceridad. Oh, no, no. Que quiera con Jesús irse a vivir, más vale que tenga oídos para oír. Es que el cielo no se gana por fortuna. El Señor nos pide todas o ninguna. Hoy es el día en que tú puedes cambiar. Deja ya de lado todo lo que te hace mal. Ábrele tu corazón sinceramente, oh sí, y arregla con él tus cuentas frente a frente. Sinceridad. Dios está pidiendo a su pueblo que tenga sinceridad. Eso es lo que hace la diferencia entre el bien y el mal. Y está esperando que se arrepientan de sus maldades. Sinceridad. Palabra pequeña que tiene gran peso en la eternidad. Si no la vivimos de nada nos sirve orar y orar. Sinceridad, sinceridad. Oh, no, no, no. Sinceridad. Bien, gracias a Dios. Esa palabra que sale en la alabanza, sinceridad, cuánto es necesario en el matrimonio que haya sinceridad. Por la falta de sinceridad es que el diablo gana mucha ventaja, porque no hay sinceridad. Se ha perdido mucho la confianza, la credibilidad, por la falta de sinceridad. Por eso vale la pena cultivar esos valores maravillosos y que es uno de los llamados de parte de Dios a que seamos sinceros, que hablemos la verdad. La verdad es impactante. De repente hay personas que prefieren que los tengan engañados que oír la verdad, pero la verdad libera. La verdad trae un descongestionamiento en el alma poderoso. Pero hay personas que prefieren que mejor no les digan la verdad. Pero eso no es bueno. Bueno, entonces estamos mirando las grandes interrogantes por esas diferencias
que se dan en la pareja. Grandes interrogantes, pero es muy común, es normal que se den esos desacuerdos, porque es un acoplamiento que se ha iniciado, y conforme nos vamos acoplando, pues se va dando esto que estamos hablando ahorita, y serán una sola carne. Por ejemplo, uno viene acostumbrado a vivir una soledad, uno viene acostumbrado a practicar un egoísmo en el sentido de que el hombre solo piensa en él, todo va alrededor de él. Y cuando se casa, pues de la misma manera que pensaba en él, ahora tiene que pensar en su amada esposa, a compartir con ella. Así como él apartaba tiempo para comprar para él, pues ahora es apartar tiempo y comprar para la esposa. Entonces se comienza a entrar en ese proceso de llegar a ser una sola carne en cuestiones morales, en cuestiones espirituales y también en el área física. Una sola carne. Por eso note cómo el texto que leímos, ¿verdad?, que dice: el que se une a una ramera, un espíritu es con ella, porque dice, y los dos serán una sola carne. Entonces se habla de un solo espíritu. Desde el momento que un hombre y una mujer se casan, vienen a ser eso. Porque dice, y los dos serán una sola carne. Entonces, al tener claro de que los dos vamos a ser una sola carne, pues tenemos que andar ahí un poco activos en colaborar como para que este proceso avance. Mire, lo físico, por ejemplo, hablar de los gustos del varón, los gustos de la esposa. Cuando uno, por ejemplo, sale y ve algo y dice: esto le gusta a mi esposa, o la esposa sale y ve algo que sabe que al esposo le gusta, lo anda recordando a cada instante. Todo porque ha avanzado eso de ser una sola carne, ha avanzado. Lo va a recordar en asuntos espirituales, en asuntos morales, en cuestiones físicas. Lo va a recordar en cada una de estas etapas. Por eso, algo importantísimo que nuestro Señor Jesucristo hizo en la carta que escribe a los filipenses, el apóstol San Pablo, el capítulo 2, habla de la humillación y exaltación de nuestro Señor Jesucristo. Humillación y exaltación. Fíjese que para llegar a ser una sola carne se necesita esto: humillación. Y lógico, esta es una siembra que al final se obtendrá una cosecha. La cosecha es la exaltación. Entonces, ¿en qué sentido le tocó al Señor Jesucristo humillarse? Pues la Biblia dice que el verso 5, 2:5 de Filipenses: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Un sentir de humillación.
Algunos lo malinterpretan, pero no en el matrimonio. Esto es muy común hacerlo. La humillación. Algunas personas quieren resolver los problemas en el matrimonio, pero a la manera de ellos, cuando ellos quieren y en la forma que ellos quieren resolverlo. Pero eso se da por ignorar realmente lo que es el matrimonio. Mire, por ejemplo, el día de los días miércoles, esto va proyectado a los matrimonios, aquellos cónyuges que aman el matrimonio y que anhelan profundamente vivir toda la vida que Dios en su misericordia quiere. Aquellos matrimonios que anhelan ser feliz. Entonces, el día miércoles está consagrado para orientar, dar luz y que el televidente pueda tomar la luz que está recibiendo y aplicarla en su diario vivir en el matrimonio. De esa manera va a superar un montón de cosas, pues lo que estamos hablando ahorita. Eso de llegar a ser una sola carne requiere de humildad. Hacer lo que hizo el Señor Jesucristo. Él se despojó. Dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Eso es lo que Él era. Que esto es como que pensemos lo que cada cónyuge es antes del pacto del matrimonio. Lo que es el varón, lo que es la mujer. Cada uno por separado tiene sus principios, su formación, de todo. Claro, nuestro Señor Jesucristo, en Él no hallamos nada malo. En Él no hallamos nada malo. Como Él era Dios, como Dios no podía morir. Como Dios jamás iba a morir. Entonces Él tenía que despojarse de toda esa investidura. Él tenía que despojarse de todo aquello que no le iba a permitir hacer el sacrificio por la humanidad. Entonces se despojó a Él. ¿De qué cosas se despojó el Señor? Atributos divinos. ¿Y nosotros de qué cosa nos toca despojarnos? Mire, por ejemplo, un mal estilo de vida que traíamos. Eso no debemos de andarlo así, ni pensar dos veces para dejarlo. Entremos ya al proceso. Despojémonos de esas cosas que nos están estorbando para llegar a ser una sola carne con nuestra esposa o con el esposo. Tenemos que dejarla. Eso de ser solitario, eso ya pasó. Eso era cuando usted... Ahora bien, el problema es cuando ya en el matrimonio se cae en situaciones donde en vez de aumentar el cultivo, las atenciones disminuyen. Eso es ir para atrás. Pero yo creo que como pareja los dos tenemos que irnos desarrollando en este aspecto. Los dos tenemos que ir avanzando, ir haciendo todo aquello pues que agrade al cónyuge. No hablamos de pecado porque no es de eso que estamos hablando. Todo aquello que agrade al cónyuge. Considero
que ya uno en la vida cristiana comienza a ser regenerado de prácticas inmorales que en otro tiempo se practicó. Esa suciedad no la vamos a llevar al matrimonio. El matrimonio es santo, es establecido por Dios. Por ejemplo, las personas que se acostumbraron a tener intimidad con ajeno al orden establecido por Dios. Imagínense con animales. Hay prohibiciones en la Biblia. Ay de aquel, dice, que tiene relaciones sexuales con animal. Hay una sentencia para ellos. La ley prohibía la relación sexual con animales. Entonces, tiene que ser en el orden establecido por Dios. Y en la forma como Dios quiere que se haga. Ya cuando uno va cayendo a lo inmoral, entonces ya desde ahí ya no estamos agradando a Dios, ya no estamos conforme a los principios establecidos. Por eso, despojémonos de esas prácticas inmundas, despojémonos de esas prácticas que no van dentro de la voluntad de Dios. De repente hay dificultades por querer introducir prácticas sodomitas en el matrimonio. Entonces de repente hay problemas porque una parte no permite, la otra quiere introducir. Entonces hay que humillarnos delante de Dios. Hay que reconocer de que Dios espera que avancemos en esto de llegar a ser una sola carne, llegar a pensar una misma cosa con nuestra pareja. Como dice el verso 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál es el sentir que hubo en el Señor? Un sentir de humillación. Él se despojó de todo aquello que le iba a impedir morir por nuestra causa. Él se despojó de todo eso. Entonces, ese sentir quiere el Señor que haya. Usted como esposo puede despojarse de aquellas cosas que no lo llevan a llegar a ser una sola carne. El que ama a su esposa, a sí mismo se ama. Sí, que hacia ahí quiere Dios que lleguemos. ¿Cómo va a ser eso? Que usted sabe que en casa no hay nada. Su esposa no tiene que comer, los hijos no tienen que comer. Y usted por allá va a buscar a un lugar donde a usted sí le van a dar para usted. No se va a sentir cómodo. Cuando uno llega a ser una sola carne, no hay comodidad. Estar comiendo yo y que allá yo sé que no, hay una inquietud hasta que hay provisión para ellos. Entonces vamos a disfrutar lo que a nosotros nos den, de lo contrario, no lo vamos a disfrutar. Las inversiones en el cónyuge es como que las estemos haciendo para nosotros. Todo eso es llegar a ser una sola carne, todo eso. Entonces, conforme usted vaya avanzando en esto, usted puede decir, ese proceso de llegar a ser una sola carne, en mi matrimonio está avanzando. Está avanzando. Una mirada, usted la interpreta, un gesto, usted lo interpreta, una expresión, usted ya interpreta las expresiones. Eso es maravilloso porque estamos avanzando. Una sola carne. Entonces miren los sacrificios que hay que hacer para llegar a ser una sola carne. Primero, dejar padre y madre. Luego la decisión de unirnos a la esposa, al esposo, y entrar al proceso.
de llegar a una sola carne, que implica humillación. Así de que, con la ayuda de nuestro Dios, yo estoy seguro que usted y yo podemos hacer mucho por el matrimonio, podemos hacer mucho por la sobrevivencia conyugal. Desde que ya estoy terminando, solamente motivándole a que nos esforcemos a vivir una vida agradable a Dios y una vida conyugal de satisfacción, no solo a mí, una satisfacción recíproca, que la esposa se sienta satisfecha y que ella haga que uno también se sienta satisfecho. Es algo muy, pero muy recíproco. Así de que vamos juntos a cultivar el matrimonio y que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude en ese esfuerzo, en ese sacrificio. Y será hasta en otro momento con la ayuda de nuestro Dios, y muchas gracias por su fiel sintonía. Dios le bendiga donde quiera que usted se encuentre. Solamente yo quería decirte, por si no sabías, que estoy pensando en ti cada momento. Siento aquellas vibraciones, idioma de los corazones, que aprendieron a amarse del modo ideal. Lo nuestro no tiene final. Un pacto con Dios hicimos tú y yo, y nada en el mundo tiene más valor. Así es este amor que no se rompe. No me cansaré de repetírtelo. Tú vas más allá de ser mi gran pasión. Déjame decirte que